Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro. Hoy tenemos con nosotros a José María Campos, yo creo que no hace falta presentación. Y el motivo es que mañana presenta en la biblioteca pública, presenta su última obra que se llama Protectorado de España en Marruecos, Héroes y Villanos. José María, ¿cuál es el origen de este libro? ¿Por qué escribes este libro sobre el protectorado y se llama Héroes y Villanos? Pues sobre todo porque el anterior libro que escribí, que era Abdelkrim y el protectorado, trataba de hacer una historia general de lo que ocurrió en esa época y de las campañas que hubo que afrontar en Marruecos. Y luego me encontré en ese libro, al hacer ese libro, me encontré personas que no se entendía bien algunas de las cosas que le habían ocurrido, otros que habían muerto misteriosamente, otros que la familia, después de publicar Abdelkrim, me llamaban contándome pasajes de eso. Es decir, había una serie de historias secretas, por decirlo de alguna manera. Y entonces este libro trata de desvelar algunos de esos misterios que sobrevivieron al libro anterior, ¿no? ¿Qué aporta el libro de Protectorado de España en Marruecos, Héroes y Villanos? ¿Qué aporta en relación a otras obras que se han escrito sobre el tema del protectorado y la guerra de África en esos años? Sí. Bueno, yo lo que veo es que en las obras que se están publicando sobre la guerra de África, las campañas de Marruecos y todo eso, es que tratan de hacer una descripción muy prolija de todos los acontecimientos que hubo allí y son páginas y páginas de exponiendo los sucesos que tuvieron lugar, ¿no? En este caso lo que yo he tratado es de hacer capítulos muy cortos y sobre todo yendo a la problemática de la persona concreta, es decir, qué le ocurrió a aquel hombre cuando se retiró, qué pasó cuando le hirieron, a qué le afectó, es decir, cosas que pueden parecer de menor importancia, pero que desvelan una serie de secretos que se quedan pendientes en cualquier obra que se publica sobre esto, sí. Comenta, hay una parte, cuando yo estaba revisando un poco el libro para preparar esta entrevista, hay dos cuestiones, y te voy a preguntar por orden, que sí me llamaron la atención. Una, que hablas de que todo lo que ocurre en la guerra de África de esos años tiene luego mucho que ver, o que desemboca posteriormente en la parte española, en el golpe de Estado del año 36 y en la guerra civil. ¿Por qué? Sí, pues hombre, eso es la teoría del dominó, es decir, que lo que se produce es el desastre de Anual en el año 1921. El desastre de Anual, inmediatamente se empiezan a pedir responsabilidades por aquella retirada que hubo en Anual, que costó más de 10.000 muertos, y entonces se abre un expediente, que fue el expediente Picasso, que ese expediente, descubre una serie de irregularidades en Marruecos. Cuando se va a hacer público ese expediente, se produce la dictadura de Primo de Rivera y eso se acalla. La dictadura de Primo de Rivera terminó con la República y claro, todo eso se va encadenando y la República trajo después la guerra civil. Es decir, la teoría del dominó es que aquel suceso de Anual viene trayendo consecuencias que desembocan en la guerra civil. Y sobre todo vemos que en esa guerra civil, y se desvela en el libro, resulta que los militares que lucharon en Marruecos juntos, codo con codo, después se enfrentaron en la guerra civil y algunas veces sin piedad ninguna, ¿no? De manera que yo creo que todo aquello trajo como consecuencia la guerra civil, aunque no fue una cosa, que encadenada automáticamente, sino que fueron una serie
de circunstancias que cuando las unes te das cuenta que el desastre de Anual tuvo mucho que ver posteriormente con la Guerra Civil ¿Y Española. qué militares? Porque todos conocemos muchas veces la parte, decir, bueno, de africanista, como pudieron ser a lo mejor, pues Franco, pudo ser Sanjurjo, pudo ser una serie de militares, Mola, pueden ser una serie de militares que luchan en África, pero ¿qué otros militares lucharon con ellos codo con codo, que quizás fueron amigos de batalla, que fueron amigos de noche en un campamento y que luego, sin embargo, se enfrentan y se traicionan a la hora de que estuvieron con el lado republicano y no estuvieron con el lado, vamos a decir, la forma nacional? Sí, de eso hay muchísimos casos, ¿no? Pero quizá uno de los que se cuentan en el libro, que es de los más llamativos, es del general Núñez de Prado. Núñez de Prado fue un general insigne, lo que se llamaba entonces un africanista, y que luchó, por ejemplo, en la retirada de Chauen, luchó junto al general Cabanellas, que luego estuvo de parte de Franco en la Guerra Civil, ¿no? Bueno, pues Núñez de Prado, cuando estalla el movimiento, va a ver a Cabanellas, que era su compañero de la guerra, su superior, y persona con la que tenía además mucho contacto porque eran los dos masones. Va a verlo, y conforme llega a ver a Cabanellas, en julio del año 1936, desaparece, lo fusilan y desaparece. Ahí tenemos un ejemplo de un enfrentamiento a muerte entre dos compañeros que habían luchado juntos en Marruecos, ¿no? Y como ese hay algunos casos más. Y también tú hablas del caso del general Capaz. Sí, el general Capaz es también un tema muy interesante porque el general Capaz era comandante general de Ceuta, es decir, el equivalente, porque allí en esa época tenía otro nombre, pero era el equivalente al comandante general de Ceuta. Capaz era un africanista también. Bueno, Capaz había hecho el Raid Capaz, que fue una hazaña en aquellos tiempos. Había hecho muchísimas cosas en Marruecos, ¿no? Y este hombre, al ser comandante general de Ceuta en julio del 36, pues claro, se da cuenta que se va a producir la sublevación en un momento y él tiene que tomar partido, ¿no? El general Capaz lo que hace, que se equivocó, lo que hace es pedir un permiso por enfermedad y marcharse, ¿no? Y claro, ese marcharse a Madrid fue en Madrid donde precisamente terminó su vida también en otro fusilamiento parecido, ¿no? Otra muerte parecida. Por tanto, los militares estos, en cuanto se encuentran en la época de la sublevación, pues reaccionan de una forma y a veces pues la reacción se equivocan y pierden la vida en ello, ¿no? Hay una cuestión también que es el leitmotiv del libro, donde no se trata de igual manera, con el mismo peso en la balanza, tanto la visión, vamos a llamarla española, como la visión puramente marroquí. Yo creo que es uno de los condicionantes del libro. No hay... Sí. Es que nosotros siempre recibimos las noticias de cuál es la postura de España en todo esto y de Francia, ¿no? Nuestra postura es que Marruecos se encontraba en una situación muy difícil y fuimos a ayudar a Marruecos, hicimos un protectorado para ayudarlo, ¿no? La visión marroquí, que me he preocupado en que me la explicaran los historiadores allí en Marruecos y todo, es completamente distinta. Es decir, el marroquí piensa que ellos eran un estado, tenían el sultán, sí, no dominaba todo el territorio, es verdad, pero de alguna manera era un estado formado, ¿no? Y que de pronto Francia y España intervinieron allí, el sultán lo secuestraron prácticamente porque era un títere de ellos. Marruecos, Francia incluso le cedió una parte del territorio a España. España puso, según ellos, otro títere en el norte, y por tanto ellos consideran que la guerra que se produce después, tanto por parte del rey Suni en la parte esta de Yebala como la parte del Rif por Abdelkrim, pues que eso fue realmente una guerra de independencia la que tuvieron ellos, una guerra de liberación, ¿no?
Claro, ellos tienen un enfoque completamente distinto, pero consideran que tanto Francia como España fueron invasores de su territorio, ¿no? Ese es el... ¿Tan mal estaba pertrechado el ejército español que se enviaba a África? muy mal pertrechado. Es decir, que se dice, y lo dicen algunos militares españoles de la época, que un soldado británico, por ejemplo, acarreaba toneladas de material detrás, y que en cambio un soldado español pues llevaba, eso es, una manta en bandolera, y daban alpargatas en vez de botas, en fin, que era una situación de penuria. Y luego el sistema de las movilizaciones, lo mismo, se podía pagar. Había el sistema de cuotas, que si se pagaba no ibas al servicio militar, ¿no? Claro. Entonces prácticamente iban los pobres al servicio militar. Es decir, la situación del ejército español era de penuria, ¿no? Y esa penuria se notó sobre todo en la época del desastre de Anual, ¿no? En concreto, yo te decía antes que había dos aspectos. Uno era, de alguna manera, el que tú comentabas de que el efecto dominó había llevado desde el desastre Anual hasta la guerra civil, pero también comenta de la parte marroquí que la infraestructura, la cuestión de la educación, la cuestión del ejército que realiza tanto Francia en su zona de influencia como España en la suya, sí permite que a partir de 1956, que llega la independencia de Marruecos pueda pegar el salto directamente a ser una nación de naciones dentro del mundo, ¿no? Sí. Efectivamente, eso es, claro, cuando el historiador marroquí me contaba todo esto, le contestaba yo eso, de acuerdo que puede ocurrir que desde vuestro punto de vista el protectorado fuera nefasto, y hoy día no se entiende que dos países ocupen a otro inmediatamente y secuestren al rey o al sultán, ¿no? Eso es, en principio, parece una cosa que hoy día no encaja, ¿no? Habría que encajarlo en su época. Pero lo que no cabe duda también es que cuando Marruecos obtiene la independencia en el año 56, pues se encuentra con una administración perfectamente establecida, tanto en el norte como en el sur. Se encontró con un ejército formado, porque los oficiales y todos los que pertenecían a Francia y España integraron las fuerzas reales, y se encontró con una moneda incluso, es decir, con un país perfectamente organizado, que ya hemos visto que desde entonces bueno, pues ha intervenido en la política internacional en igualdad de condiciones que otros, ¿no? Y incluso desde el año 56, el año 57 ya el ejército real intervino en una guerra contra Argelia, la guerra de las Arenas. Posteriormente, no de forma directa, pero de forma indirecta, se produjeron los incidentes de Ifni y de Sáhara, es decir, que el ejército marroquí estaba ya formado, o sea, que todo eso vino porque el protectorado había existido, ¿no? Eso no cabe duda, también es una consecuencia positiva. Las negativas fueron todas esas campañas que tantos muertos costó, pero la positiva es que Marruecos es hoy un país moderno, ¿no? Y la llegada en 1925, me parece, del mariscal Petén a Ceuta, ¿no? Que llega a pisar Ceuta. Sí. ¿Qué trajo? ¿Qué significó aquello? Sí, el mariscal Petén en Marruecos realmente, bueno, pues se ridiculizaba a los militares españoles que habían protagonizado el desastre de Anual. Entonces el residente general, el equivalente al alto comisario, era Liautey en Francia, en parte de Marruecos, y se reían un poco de todo aquello, de lo que le había pasado a España, no sé. Eso fue en el año 21. En el año 25, pues varias jarcas marroquíes atacaron la zona francesa, superaron los fuertes que había puesto Liautey en el río Guarga, que es el río de la frontera, y estuvieron cerca de conquistar Fez, como Abdelkrim estuvo a punto de conquistar Melilla, es decir, que vivieron un poco y tomaron de esa medicina, ¿no? De manera que eso era equiparable, hombre, no al desastre de Anual, porque allí lucharon contra los rifeños, pero no cabe duda que fue también un desastre para ellos. Y entonces Francia lo que hizo fue mandar a Petén
Petén era el mariscal vencedor de Verdún, de la Guerra Mundial, que acababa de terminar, la primera, y lo mandaron allí para que resolviera aquella situación. Y Petén lo primero que hizo, es lo evidente, llegar a un acuerdo con España. Y para eso pues visitó Ceuta, que hay algunas fotografías de la visita con Franco, estableció un acuerdo con España, ayudó a España en el desembarco de Alhucemas, y ello condujo al término de la guerra, ¿no? O sea que Petén fue decisivo para terminar con la guerra del Rif, sí. Bien, también de alguna manera se cuenta en el libro que Franco en el año 20, cuando está en Ceuta, tenía alrededor una serie de personajes que no eran precisamente de los más granados de la sociedad, ¿no? ¿Franco? En el año 20 me refiero. Sí, sí. Hay una serie de personas que no sé si se alistan a la Legión, que venían de la zona de los rusos blancos, que venían bueno, sí. Que me refiero que no era lo más granado de la sociedad. Sí, en el libro realmente lo que se trata de la Legión simplemente es la parte legal de la Legión, ¿no? Es decir, el Real Decreto que crea la Legión y algunas cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, del otro libro ya lo hemos, en el anterior, estudiamos ya pues que naturalmente cuando se crea la Legión pues no se exige nada más que se presente la persona de un nombre y se aliste, ¿no? Y por tanto pues se alistó una serie de gente que a veces no cumplieron con el espíritu que querían, pero eso fueron realmente excepciones, ¿no? Ocurrió lo mismo con los regulares cuando se crean, que al principio había una desconfianza hacia los regulares porque vinieron gente incluso del sur para alistarse aquí, que no eran, y hubo algunos casos de deserciones y de llevarse el armamento y todo eso. Pero en general todo eso fueron excepciones y tanto regulares como la Legión en poco tiempo estaban operativas y funcionando perfectamente, sí. Bien, este libro ha salido a la venta hace 2 meses aproximadamente, Sí. José María. De momento, ¿qué aceptación ha tenido? Pues en este caso, porque el de Abdelkrim, la editora desapareció, era Algazara, y por tanto el libro se está vendiendo mucho en Marruecos, precisamente, el de Abdelkrim, y este igual. Y entonces este libro ya lo ha publicado Editorial Almet, que es una editorial muy potente en los temas de África, de Marruecos, del Islam, y tiene una buena distribución, de manera que se está vendiendo muy bien y se está distribuyendo en toda España. De manera que hoy va a cualquier librería de España y se encuentra el libro, y la verdad es que está saliendo muy bien, porque el libro no solamente tiene el texto, que ya digo que es interesante por cuanto desvela una serie de secretos, sino las ilustraciones de Bertucci, que es una aportación importante. Eso te iba a preguntar, ¿por qué Bertucci? Elige Bertucci para el libro. Bueno, Bertucci no cabe duda que supo captar la luz y el ambiente de Marruecos, y luego al colaborar Bertucci en la revista de tropas coloniales, pues tocó el aspecto militar, y ello me ha ayudado mucho a ilustrar cada uno de los capítulos de este libro, ¿no? De manera que Bertucci tiene importancia también en la publicación del libro, como lo tiene un mapa que se incluye al final del Estado Mayor, de cómo era el protectorado entonces, ¿no? Porque muchas veces se está hablando de ciudades que ahora tienen otro nombre o que se pronuncian de otra forma, y ese mapa ayuda al lector interesado a poder situar cada uno de los sitios donde estamos, ¿no? Pero vamos, la ayuda de las imágenes de Bertucci, que se han incluido con la autorización de la familia, naturalmente, pues yo creo que ayudan mucho a comprender el espíritu del libro, ¿sí? Bien, mañana lo presentas aquí en Ceuta, y yo quería preguntar, ¿y en este libro qué papel juega Ceuta? Pues Ceuta es muy importante en este libro, porque cada uno de los capítulos tiene una relación con Ceuta. Si hablamos de las revistas de tropas coloniales, se hizo en Ceuta. Si hablamos de Mariano Bertucci, estuvo en Ceuta. Todos los personajes que salen en este libro, el general Capaz, como hemos dicho, era comandante general de Ceuta. De manera que todos ellos, de una u otra forma, han estado en Ceuta, ¿no? De manera que Ceuta es también un protagonista de este libro, ¿no? José María, después de la presentación de este libro en nuestra ciudad, ¿va a seguir presentándolo en alguna otra zona? ¿No? Sí, normalmente hacemos la presentación en Andalucía. Se suele hacer una en Sevilla o en Jerez y otra en Granada o Jaén, o en Granada seguro,
Y luego en Madrid se hace. Estamos en contacto con la librería Marcial Pons, sobre todo, que es una librería importante de Madrid, y haremos una, o bien en la propia librería, o bien en alguna zona aparte se hará una presentación del libro. Y la verdad es que inmediatamente aparecen, ya digo, como decía al principio, personas que están relacionadas con el protectorado. Es decir, que hoy hay una anécdota ahí curiosísima, que hay una de las ilustraciones que trae el libro, que es un cuadro de Bertucci que se llama La Carga. Pues ese está en el Museo del Ejército, ese cuadro, ¿no? Y yo fui exclusivamente a Toledo para hacer una fotografía de ese cuadro. Y la verdad es que no me dejaban fotografiarlo porque está prohibido hacer las fotografías allí. Cuando pedí hablar con el director, le dije que venía de Ceuta y tal, inmediatamente el director había estado aquí destinado de teniente, su mujer era de Ceuta, en fin, que la imagen de Ceuta y del protectorado de aquella época inmediatamente te abre muchísimas puertas en todo esto, sí. ¿Este libro puede tener continuidad? ¿Con más héroes y más villanos? No. Bueno, los que son héroes y villanos los decide el lector, ¿eh? Sí, yo no los catalogo a ellos. Sí, yo tengo 2 libros en preparación. Uno se llama Abdelkrim contra el rey Suni, que son los 2 cabecillas que hubo, los 2 rebeldes que hubo realmente contra el protectorado, que se enfrentaron al final, Abdelkrim y el rey Suni. Y luego tengo ya una novela que también está pendiente, que se llama Abdelkrim y el desertor, que es la historia de un desertor de la Legión Francesa que estuvo ayudando a Abdelkrim y tuvo un papel preponderante en todas aquellas campañas, ¿no? De manera que esos 2 libros están en preparación y que ¿Por qué próximamente. Tú has publicado una novela antes que esta, que se llamaba Abdelkrim y el protectorado? Tienes una en preparación, un libro, Abdelkrim contra los Suni. ¿Por qué esa, vamos a llamar la fijación en la figura de Abdelkrim? Bueno, yo la verdad es que me impactó mucho de pequeño. Mi padre estuvo en Melilla en aquella época. Melilla estuvo prácticamente, bueno, no lo ocuparon porque se detuvieron en Nadador, en otros sitios, ¿no? Pero estuvo en grave peligro. Mi padre vivió, yo me lo contaba de pequeño, todo eso me impactó bastante, y la verdad es que cada uno tenemos una, no voy a decir manía, o una afición, ¿no? Y la mía fue desde muy joven el preocuparme de qué ocurrió realmente en aquellos años y por qué una potencia, en ese caso moderna como España, se vio de pronto derrotada en ese tema, ¿no? Y luego, pues claro, eso te lleva a la historia de España de aquella época, te lleva a la historia del ejército, a los problemas internos, y ya pues, y la verdad es que a todos estos años pues he ido formando una biblioteca, de tal manera que todos los libros que se citan en la bibliografía de están en mi biblioteca, o sea que son comprados por mí a lo largo de muchísimos años, sí. Y la figura de Abdelkrim, me refiero, ¿España ha llegado a entender a Abdelkrim? No, España no ha entendido. Abdelkrim, lo que pasa es que lo idealizan mucho, ¿eh? Ho Chi Minh citaba a Abdelkrim como uno de los inspiradores de su labor. Abdelkrim tuvo su parte positiva, es decir, pues durante unos años consiguió que el Rif fuera independiente y consiguió la libertad para su pueblo y todo eso durante un periodo muy corto de tiempo, pero al mismo tiempo tuvo una parte negativa, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la retirada de Anual murieron 10.000 hombres, nada más que en Monte Arruy fueron asesinados 3.000, es decir, que tiene una parte muy negativa. Aquí se cuenta la historia de los cautivos españoles que estuvieron prisioneros de Abdelkrim y es terrible, es decir, que bueno, tiene una parte positiva, bien, para su pueblo sobre todo, pero tiene una parte muy negativa para el resto, ¿no? Y con libros como estos, donde se narra las relaciones entre 2 países, o el protectorado de España en Marruecos, ¿se pueden entender y sacar conclusiones a las actuales relaciones entre España y Marruecos, José María? No, yo creo que no tiene nada que ver, es decir, Marruecos es otra cosa completamente distinta, ¿no? Estos son bueno, pues líderes en su territorio, y Marruecos ya es un país moderno y formado y todo eso, ¿no? No creo que
que tenga ninguna relación. Marruecos tiene hoy problemas completamente distintos que esto. La única relación que puede haber es que el Rif sigue siendo un territorio díscolo, por llamarlo de alguna manera, y eso es lo que pervive de aquella época, ¿no? Porque no han conseguido de alguna manera desarrollar el Rif y asimilarlo, ¿no? Pero aparte de eso, Marruecos tiene ya su formación suficiente como para no tener que recordar para nada todo eso, sí. Hablando hoy de un libro que habla sobre Marruecos, sobre el protectorado, yo quisiera que aprovechar esta entrevista con José María para que tú me hablaras también un poco qué ha significado Clemente Cerdeira también en todo lo que ha ido escribiendo, porque también ha sido una persona que ha escrito mucho sobre el tema del protectorado y la relación entre España y Marruecos. Clemente Cerdeira para mí ha sido básico, porque muchas de las cosas que se dicen aquí, y sobre todo en el otro, en Abdelkrim y el protectorado, las consultaba con él porque tenía mucho conocimiento de todo lo que había ocurrido allí, ¿no? Hay que tener en cuenta que su padre fue el intérprete que intervino en todas las relaciones con el rey Suni, que fue el cabecilla de la zona esta de Yebala, ¿no? La zona de Tánger, Larache, Chauen, toda esa zona. Y el padre fue el interlocutor principal con el rey Suni, ¿no? Por tanto, tenía una información magnífica, ¿no? Y además Clemente es de esas personas que lo que sabía de un tema lo comunicaba inmediatamente y no se guardaba nada, ¿no? Es importante para que... Y además hay que decir que nosotros que hemos ido, varios de Ceuta, a visitar los sitios donde se desarrollan todos estos temas, ¿no? No se ha hecho de forma teórica ni nada. Muchas de esas excursiones que eran difíciles y a sitios inaccesibles venía Clemente con nosotros. Es decir, que Clemente ha tenido un protagonismo en todos estos relatos, ¿no? Y desde Ceuta se entiende bien, tú llevas muchos años escribiendo, diciendo, yo recuerdo artículos tuyos hace 25 años quizá para acá, donde tú siempre has comentado que Ceuta también tenía que volverse, no solo mirar hacia la península, sino también tenía que volver y mirar hacia Marruecos. ¿Hemos aprendido a mirar hacia Marruecos? No. ¿Seguimos sin aprender? No, eso no se ha aprendido. Es decir, aquí muchas veces me están a mí hablando de Marruecos y de los problemas de Marruecos y de no sé cuánto, y que Marruecos tiene la culpa y todo eso, y me dan ganas de preguntarles si ha ido, cuándo es la última vez que estuvo en Marruecos, ¿no? Porque muchas veces son teóricos del tema, pero no viajan a Marruecos. Ceuta tiene su gran posibilidad de desarrollo hacia el sur. Yo hace muchísimos años, como tú dices, escribí un artículo que se llama Mirar hacia el sur, porque ya decía que nosotros, con el precio que tienen los barcos y con la igualdad de precios que tenemos con la península, si no desarrollamos un turismo cultural, que tampoco se preocupan mucho de ello, hasta ahora, ahora parece que está cambiando la cosa, pues entonces no tenemos posibilidad ninguna de atraer turistas de allí, ¿no? De manera que no tenemos un hotel de 3 estrellas tampoco, hay un hotel que necesita una remodelación, es decir, no tenemos infraestructura para atraer turismo de la península. Pues ¿qué nos queda? Nos queda un país en desarrollo, al sur, que tiene unas posibilidades tremendas. Pero claro, cuando viene una persona y se tarda 3 horas o 4 en pasar a Ceuta, pues, y otro tanto en salir, pues claro, le ponemos tantos impedimentos que no viene. Hay un comerciante que decía una frase muy interesante, que ayer me la comentaba un amigo, y me decía que Ceuta era un gran hipermercado con una sola caja de salida. Y eso denota lo que estamos haciendo, que no tenemos en cuenta que tenemos unas posibilidades de desarrollo tremendo en el sur, precisamente. Y yo me gusta preguntarte también porque esto, pero ¿tenemos futuro en Ceuta, José María? Yo siempre he creído en el futuro de Ceuta, es decir, yo tengo mis inversiones aquí, mi familia, no sé cuándo. Es decir, que yo no tengo dudas ninguna respecto a eso. No creo que tengamos... Hombre, dependemos mucho de los gobiernos que haya. Yo a mí me acuerdo que Adolfo Suárez, lo conté hace poco en una conferencia, le pregunté eso mismo, ¿no? Cuando tuve enfrente al presidente del gobierno, pues le pregunté que qué opinaba sobre el futuro de Ceuta. Y me dijo
que el futuro de Ceuta dependía del apoyo internacional que tuviéramos. Que si teníamos apoyo internacional, si Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Europea, que entonces era incipiente, nos ayudaban, nosotros no tendríamos ningún problema en Ceuta, pero que si no teníamos ese apoyo internacional, la situación de Ceuta iba a ser difícil. Bueno, pues volviendo al libro, José María, agradecerte que haya aceptado esta invitación del Grupo Faro, porque esta también es tu casa, no nos olvidemos, sí, sí. Mucha relación con este medio, y que bueno, que este libro de Héroe y Villano tenga el éxito que se merece, José María. Muchas gracias, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos hasta este próximo jueves en una nueva entrevista de La Voz del Faro. Muchas gracias. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.